¿Qué tal? Esto es Infocripto en tu idioma y algo más. Hoy es 18 de octubre del 2019 y bueno, hoy quiero hablar de un tema que acabo de ver en una página de internet. Lo oí en un video de YouTube a través de una persona que se llama David Bataglia, que habla mucho acerca de las criptomonedas, las finanzas a nivel global, y mencionó este artículo que lo sacó una página de internet que se llama Wall Street, las historias detrás de los negocios y el mundo financiero, ¿verdad? Y el dinero. Me llamó mucho la atención porque en particular habla de México. Aquí les voy a leer el encabezado rápidamente y vamos a discutir un poquito esta noticia. Dice así: los bancos JP Morgan, Banco de América, Citibank, Barclays, Deutsche Bank, que es el banco alemán, BBVA, que ya no es Bancomer, por obvias razones, Santander, son acusados de manipular las subastas de bonos gubernamentales en México, y el Banco de México está implicado. El Banco de México, obviamente, es el Banco Central de México, que supuestamente es autónomo, pero pertenece al gobierno. Así no lo han hecho creer. Pues realmente no. El Banco de México gestiona para los bancos internacionales, trabaja para ellos, es una entidad más de estos, de estos criminales que son un cartel que lo único que se han dedicado es a destruir la economía a nivel mundial. Les he recomendado muchas veces que vean qué es el dinero. Les recomendé una serie de videos que se llama Los Amos del Mundo, que hace una muy buena explicación de lo que es el dinero y cómo funcionan los bancos centrales en todo el mundo. El señor Gabriel Bulgaco, que tiene un canal de noticias que se llama Top de Impacto, muy interesante. Vuelvo a repetirlo, véanlo para que entiendan más a fondo esto que vamos a discutir aquí. Entonces, volviendo a la noticia, estamos hablando que el Banco de México estaba involucrado en la venta de bonos del Tesoro de México, que son CETES, UDIs y algún otro instrumento, algún instrumento financiero que el gobierno de México saca a la venta o a la subasta para capitalizarse. Pero ante estas entidades, que ellos en este artículo mencionan que compran el 80% de estos bonos, lo hacen en compra y venta, donde prácticamente ellos son los que hacen el negocio, manipulan los precios para sacar el mejor precio, comprarlos lo más barato posible, sin que los demás inversionistas tengan mucha oportunidad, y estos mismos se los venden entre ellos, compran y venden, obteniendo jugosas ganancias. Aquí la cuestión es de que esta investigación se tiene haciendo desde hace 10 años a través de la Comisión Nacional de Bolsa de Valores en México. Curiosamente, antes de que terminara el sexenio de Peña Nieto, el que era secretario de Hacienda, Meade, que también fue candidato presidencial, dio rápidamente a marchas forzadas. Rápidamente quiso cerrar la investigación que se estaba haciendo contra estos bancos, porque pues había un desfalco tremendo, una manipulación tremenda de dineros, donde ellos eran los únicos que, que ganaban realmente. Entonces, Meade cierra el caso. En ese entonces creo que era todavía fungía como secretario de Hacienda, o bueno, ya se había retirado, no estoy muy seguro. Pero cierran el caso y multan a estos bancos que les mencioné aquí, con la cantidad de $1 millón o inclusive un poquito menos para cerrar el caso. Pero tú dices $1 millón, realmente para estos bancos que les pongan una multa de $1 millón, pues no es nada. Si tomamos en cuenta, ¿sí?, que ese $1 millón por multa por haber manipulado los mercados durante 10 años, realmente pues es como quitarle un pelo al gato. ¿Por qué? Simple y sencillamente, el mercado de valores, de subasta de valores,
en México, de bonos gubernamentales, simple y sencillamente mueve aproximadamente 50,000 millones de pesos diarios. O escúchenlo bien, 50,000 millones de pesos diarios, y en algunos casos mueven hasta más de 50,000, llegando hasta 100,000 millones de pesos. Las ganancias son impresionantes, pero claro, o sea, esas ganancias, obviamente, estas entidades bancarias, vuelvo a repetirlo, JP Morgan, que es uno de los bancos más poderosos del mundo, Banco de América, que también es lo mismo, Citibank, los tres bancos más poderosos de Estados Unidos, Barclays, que es un banco inglés, el banco alemán, que es uno de los más poderosos en Europa, BBVA, Santander, se repartía en esa bolsa una cantidad impresionante, y ese dinero lamentablemente no se queda en México. Hay un dato muy curioso que no sé si muchos de ustedes lo sepan, pero hace algunos años, cuando hubo la crisis financiera del 2008, que también se tuvieron que rescatar a muchos bancos, incluyendo bancos de México, ¿por qué? Porque eran bancos internacionales, ¿verdad? Tuvieron una situación muy complicada porque no tenían dinero suficiente, porque el nivel de endeudamiento de los países y de los bancos es muy alto y no tienen liquidez. Bueno, en particular, BBVA tenía un problema muy grave. Estuvo a punto de cerrar. Lo único que ayudó a este banco BBVA a salir de su problema fue que estaban laborando en México. ¿Por qué? Porque el 50% de los ingresos que tiene BBVA los captan simple y sencillamente nada más del mercado mexicano. ¿Sí? Eso te dice la cantidad de dinero que estos individuos nos roban a través de comisiones, intereses y un montón de cosas que nos cobra la banca. Ahora, hace poquito, nada más para que vean quién gobierna en México, López Obrador mencionó que iba a quitar todo tipo de comisiones del sistema bancario, iba a dejar las básicas porque eran comisiones que no eran viables, que eran demasiado caras, que no era posible que los bancos nos robaran en esa forma. Y simple y sencillamente, cuando salió esta noticia, a los 3 días, López Obrador salió y se retractó y mencionó inclusive que en 3 años los bancos no se iban a tocar. Entonces, ¿qué te da a entender eso? ¿Quiénes son los que gobiernan este país? Los bancos. Bueno, volviendo aquí a esta situación, el Banco de México, que supuestamente es la autoridad que cuida y los bienes económicos de una nación, salvaguarda la economía de todos los mexicanos, estaba en contubernio con estos individuos y los apoyaba para que manejaran ellos los valores a como ellos se les acomodara. O sea, el Banco de México supuestamente tenía que, porque a través del Banco de México el gobierno otorga estos bonos para que salgan a la venta. El Banco de México es el mediador y el Banco de México lo estaba permitiendo. Y yo siempre lo he dicho, el Banco de México, Secretaría de Hacienda, bancos centrales y toda la banca son una misma entidad. Lo podemos ver bien claramente con el que era secretario de Hacienda, Agustín Carstens. Ese señor trabajó para Hacienda. Después fue presidente del Banco de México y ahorita está en el Banco de Fondos Internacionales, el BIS. Entonces, si ustedes ven más allá de la imagen, de lo que yo les estoy hablando, se pueden dar cuenta que este individuo trabaja para los mismos. Nunca han trabajado para la gente de México. Siempre han estado enfocados a robarnos, a hacernos más pobres. Y ahora con esto que viene, que quiere el Banco de México eliminar el dinero a través de dinero electrónico, pesos electrónicos, a través de su sistema CODI, pues nos damos cuenta que esa es la intención de ellos, seguirnos teniendo sometidos, y a esto le sumamos
todas las nuevas reformas fiscales que vienen para todavía oprimirnos más. Creo yo que esto pues es muy importante que lo sepamos, ¿verdad? Para que simple y sencillamente la gente se dé cuenta quién está gobernándonos. Y también ahora si creen que el señor López Obrador es la izquierda y que está en favor de nosotros, yo no lo veo así. Es parte de un mismo sistema, porque inclusive el sistema que nos están implantando en México a través de este señor es un sistema con connotaciones socialistas puras y duras. Todo lo que dice el señor López Obrador ya lo dijo Hugo Chávez en su momento, y ahorita podemos ver los resultados de una Venezuela devastada económicamente. Entonces, tenemos que abrir los ojos, ver estas noticias para darnos cuenta que realmente el sistema monetario en México, el gobierno de México, el Banco de México, no están para ayudar a la población, están para robarnos, lamentablemente. Sé que mucha gente de nosotros, de ustedes, no va a comulgar con esto que yo les comento, lo entiendo, pero sí tienen que abrir los ojos. Nos están robando cada vez, estamos más vigilados a través del cobro de impuestos. El cobro de impuestos es un robo indiscriminado a la población de México y del mundo. Tienen que investigarlo, tienen que entenderlo, porque lo que yo les diga, si no investigan, pues va a parecer que esto que es como que soy un anarquista que no quiero pagar impuestos. No se trata de eso. Se trata de que entendamos hacia dónde va todo esto. Y aquí con esto podemos ver detalles que pues realmente, pues caray, nos estamos dando cuenta que el sistema financiero de México está muy coludido, está quebrantado, estamos altamente endeudados y vamos a seguir pagando más intereses por deuda externa. Ahorita les voy a dar un pequeño ejemplo, ¿verdad? Ahora, más impuestos no quiere decir que nos va a ir mejor a nosotros o que vamos a ver beneficios en infraestructura, en escuelas, en qué más, pues sí, universidades o en salud. No, no, señores. Lamentablemente temo decirles que no. Esto va de mal en peor, ¿verdad? Porque ese dinero que se recauda para impuestos siempre son dirigidos, la mayor parte de estos ingresos son enfocados al pago de impuestos de deuda, ¿sí? Y ahorita les voy a dar un pequeño ejemplo, ¿verdad? Aquí para concluir esto, bueno, pues ya vemos esto, lean este artículo que es muy interesante, la página se llama wolfstreet.com y lo pueden buscar ahí. Entonces aquí habla más ampliamente qué es lo que están haciendo estos individuos, que sigue el litigio, porque ya después de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cerró el caso desde el 2018, lo tomó nuevamente la COFESE y es cuando salió a flote esto. Dice algo más que aquí menciona, que la COFESE piensa que el año que entra va a darle va a dar la resolución y se cree que van a multar con un 10% de las ganancias que obtuvieron estos bancos, como una multa, ¿verdad? Pero el 10% para estos bancos no es nada. El 10% son canicas para ellos. Si yo sé que me van a cobrar un 10% de multas de una cantidad de unos 100, 200, 500 o 1,000 millones que yo gané, con la mano en la cintura los pago, ¿sí? Entonces es como darles una palmadita y que les digan, muchachos, no lo vuelvan a hacer, pues lo van a volver a hacer. Y lo peor de todo, que eso se va a ver reflejado en nosotros. ¿Por qué? Porque el pueblo se queda más pobre, tenemos menos ingresos, nos endeudamos más y estos bandidos siguen saqueando al país a través de esto que por decir, los bonos gubernamentales deberían de ser como una forma de capitalización para el gobierno, para emplear ese dinero en obras, en infraestructura, en escuela, en salud, en muchas cosas.
pero no es así. Sacan bonos y pierden dinero y el gobierno tiene que, ese dinero que capta por los bonos lo tiene que volver a recuperar. Es como una forma pues de ¿cómo se llama? De generar dinero para poder invertirlo en esto que ya les menciono. Entonces, bueno, lean este artículo, está muy interesante, a mí me llamó mucho la atención. Bueno, digo, vaya, hasta que veo algo que digo, bueno, espero que hagan algo que sea importante para los mexicanos, que realmente pues no creo que vayan a hacer mucho. Y aquí volviendo, tocando el tema de que de todas estas cosas no es nada más en México. Todos los países de América Latina están sumamente endeudados, crisis social, económica, y México pues no somos la excepción, ¿verdad? México tenemos nuestra guerra, nuestra propia guerra, la guerra del narco, que ese es algo medio negro que está ahí, algo muy, muy oscuro detrás de todo eso, pero esa es nuestra guerra, muchos muertos, y todos los países de América Latina y bueno, y del mundo tienen problemas económicos y sociales. Aquí nada menos les comentaba que podemos ver aquí en el Reforma que este encabezado que dice, dan marcha atrás a gasolinazo en Ecuador. No sé si se hayan dado cuenta que en días pasados, sí, a ver, aquí tengo otro, hubo un problema con el gobierno de Ecuador porque el presidente Lenín Moreno comentó que iba a quitar los subsidios de la gasolina e iba a subir los precios, ¿verdad? ¿Por qué lo hace? Porque realmente ya Ecuador es un país demasiado endeudado, debe mucho dinero y eso que tiene una economía, dolarizada. Entonces, el tener una economía dolarizada no te garantiza nada. ¿Por qué? Porque pues el país está tan endeudado y recibe y sobre todo ellos que necesitan obtener dólares para mover la economía dentro de su país. Sí, necesitan para obtener esos dólares, necesitan eh, vender productos que ellos tienen. Uno de los productos que ellos tienen principales, porque Ecuador no cuenta con muchos productos, no es una zona manufacturera tampoco para jalar divisas, ellos tienen petróleo, pero ahorita el precio del petróleo está muy bajo. Además, o sea, para haber dolarizado y para poder mover su economía requerían de muchos dólares. Entonces, con el tiempo se han ido endeudando poco a poco. Entonces, ahorita llegó un punto que ya el dinero, el Producto Interno Bruto que tienen ellos es muy bajo y no pueden generar mucho dinero para pagar la deuda o los intereses que se le debe al Fondo Monetario Internacional. Entonces, ahí es donde el Fondo Monetario Internacional entra y le dice al presidente, yo te puedo ayudar a que resuelvas tu problema. Tengo tantos miles de millones de dólares, aquí están, nada más que cómo me vas a pagar. ¿Sí? Entonces, el Fondo Monetario le dice, ok, yo te voy a decir qué vas a hacer para que tú generes dinero, para que me pagues los intereses. Y aquí te va otra remesa de miles de millones de dólares. Pero ¿qué pasa? Se sigue endeudando el país. ¿Sí? ¿Y quién sufre? La gente. Ahorita una de las condiciones fue del Fondo Monetario es que tenía que reducir gasto público. Obviamente gasto público, sabemos que el gasto público genera derrama de dinero en un país. Entonces, al cortar el gasto público, ¿sí? Vas a tener que aumentar impuestos y lo más fácil ahorita es que cortes los subsidios de la gasolina y que aumentes todavía así los precios. Entonces, pues con eso vas a generar un dinero para que esto que te voy a prestar, porque son inteligentes estos hombres, prestan dinero para que con ese mismo dinero sigas tú pagando parte de la deuda que debes, ¿sí? Y entramos en un círculo vicioso. Cuando el presidente Lenín Moreno hace estas declaraciones al pueblo, ¿sí? Entonces, el pueblo pues sale molesto a las calles y empieza a hacer manifestaciones, empieza a haber una cuestión muy,
muy anárquica por parte de la gente, que estoy de acuerdo, porque no es posible que pueda un gobierno hacer lo que quiera con la gente y que simple y sencillamente nosotros, por errores de ellos, tengamos que pagar los platos rotos. Entonces, aquí se armó una trifulca en Ecuador, ¿verdad? La gente no se dejó, salió a las calles en reclamo al presidente, incendiaron varios lugares, vehículos, hubo enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y Ecuador, e inclusive el presidente Lenín Moreno había declarado estado de excepción, que es algo muy grave, ya es como el declarar estado de excepción por parte del presidente implica que que el presidente le da el poder a las Fuerzas Armadas para que ataquen a la ciudadanía. Y eso está muy grave porque de ahí fácilmente se puede convertir esto en una guerra civil. Afortunadamente, pues no pasó así y dan marcha atrás al gasolinazo en Ecuador. Pero ¿a qué voy? Esto es un problema grave porque vemos que los gobiernos trabajan para una entidad, Fondo Monetario Internacional, que está coludido con todos los bancos centrales, son una misma entidad. Y los bancos privados, entre comillas, bueno, pertenecen a ellos. Obviamente en México ya no tenemos banca, ¿verdad? Entonces pertenecen a ellos y esto crea una inestabilidad social y económica. Entonces aquí nos damos cuenta claramente que un sistema basado en dinero centralizado simple y sencillamente sirve para hacer más pobre un país. Y vuelvo a repetirlo, las únicas formas para que un país salga adelante y hagamos una revolución en silencio es manejar métodos de dinero descentralizado. Las únicas formas son plata, oro y criptomonedas. Así que siempre lo he hablado, lo seguiré diciendo, aunque las criptomonedas ahorita estén en un momento un poco crítico por cuestión de ciertos manipuleos, ya posteriormente voy a hablar de eso, pero aún así y sin embargo, creo yo que las criptomonedas y los metales preciosos son la única solución para protegernos de lo que ya estamos viendo en puerta. Todos estos detalles, el problema en Ecuador por la cuestión de aumento de impuestos y quitaron los subsidios de la gasolina, y los detalles que estamos viendo en México, las reformas fiscales muy duras que está implementando el señor López Obrador con su paquete 2020, y este detalle que les acabo de mostrar de el manipuleo de los fondos de valores del gobierno en México, pues es un robo, y estamos viendo claramente que esto va enfocado a una crisis muy severa en la cual estamos en puertas. Estados Unidos también tiene sus problemas, vuelvo a mencionarlo, todos los países están metidos en grandes aprietos en cuestión económica. Entonces, muchas personas o especialistas en economía mencionan que estamos a punto de ver una recesión como nunca antes se había visto en la vida. Entonces tenemos que estar preparados. Vuelvo a repetirle, las únicas formas que yo veo son plata, oro y criptomonedas. Así que pasen esta información. Si les gustó la información, compártanla, es importante. Denle like al canal, denle un clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones y pronto voy a subir más información. Hasta pronto. Gracias.